Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez y hoy os voy a explicar sencillamente cómo funciona un polímetro, que es una herramienta que usamos los electricistas para trabajar en electricidad. El polímetro es un instrumento en el cual podemos medir tanto corriente alterna como corriente continua. También podemos medir la intensidad, tanto en alterna como en continua. También podemos medir la continuidad, la resistencia y algún que otro tipo de un transistor, ya sea NPN o en PNP. Para medir la corriente alterna, lo que tenemos que hacer es seleccionar el polímetro con su red en la zona donde pone el símbolo de la corriente alterna y ya según en la zona en la que esté podemos medir la tensión, la resistencia, la intensidad o la continuidad. Para ver que estamos midiendo corriente alterna, por ejemplo, la tensión con el polímetro, lo que tenemos que hacer es con las pinzas del polímetro, tenemos que irnos a una toma de corriente y ponerlo en los dos agujeritos de la toma de corriente, que esté el polímetro en la posición de corriente alterna. Y cuando pulsamos las dos pinzas en el interior de la toma de corriente, vemos en el polímetro que efectivamente nos tiene que marcar 230 voltios entre la fase y el neutro. Si lo hacemos entre la fase y la Tierra, también nos deberían de dar 230 voltios. En cambio, si lo hacemos entre Tierra y neutro, el resultado sería 0 voltios. Si queremos medir corriente alterna, pues nos tendríamos que ir con la rueda del polímetro al símbolo de corriente continua, y también podemos medir intensidad, podemos medir corriente, tensión. La resistencia sería en este caso la impedancia, que es su equivalencia. También para medir la continuidad hay un simbolito en el polímetro que es como una especie de diodo que sirve para comprobar que efectivamente por un elemento está circulando la corriente eléctrica. Eso sí, hay que tener el circuito sin tensión porque nos podíamos cargar dicho polímetro o comprobador. Luego, ¿qué es la intensidad que nosotros estamos midiendo con el polímetro? Pues la intensidad es la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través de un conductor. Su resistencia, pues, es lo que soporta ese conductor cuando le pasa la corriente eléctrica por él. La unidad que medimos para la resistencia es el ohmio, al igual que la intensidad anteriormente dicha es el amperio. La tensión, pues, es la diferencia de potencia que nosotros vemos entre dos puntos y también su unidad de medida que usamos es el voltio. La continuidad, pues, digamos, lo que presenta un conductor cuando le pasa la corriente eléctrica. Normalmente en un polímetro, cuando le medimos continuidad, vemos que tiene continuidad cuando el polímetro ejerce un ligero pitido que es continuo. Y corriente alterna, pues, es un tipo de corriente que cambia variablemente, ya sea en valores altos o valores bajos. En cambio, la corriente continua es un solo valor que se mantiene fijo y no presenta variaciones. Bueno, pues hasta aquí más o menos la explicación un poquito de cómo ha sido lo que es el polímetro y ahora os voy a enseñar también en real cómo se mide también con un polímetro, ¿vale? Venga, hasta ahora. Aquí estamos ya con el polímetro preparado, con las pinzas ya preparadas y nos disponemos ahora a medir cómo se mide la tensión en una toma de corriente, de manera que cogemos las dos pinzas y lo único que tenemos que hacer es meterlas una en un de este y la otra también al lado. Y efectivamente nos vamos al polímetro, ¿ves? Y nos indica si nos indica, ¿ves?, que hay más de 230 voltios, pero en general nos está midiendo la tensión que hay en esta toma. En cambio, si yo me voy ahora aquí, bueno, aquí en este agujero no hay, perdón, a ver si en el otro creo que sí hay. Aquí en este caso no podremos medir porque el enchufe es un poquillo, la instalación es un poquillo antigua, pero efectivamente vemos que sí hemos visto que hay 230 voltios. También en la rueda del polímetro aquí nos podemos ver, ahí en ese simbolito, en ese cristal azul, podemos ver la continuidad de un conductor, de manera que si unimos, en este caso tendríamos un conductor entre las dos pinzas del polímetro, pues el resultado sería este. Unimos las dos pinzas. A ver si queremos unirla. ¿Ves? Ya nos está indicando continuidad. Está haciendo un pitido. ¿Qué más tenemos pues por aquí? ¿Ves? Tenemos por aquí la medición en alterna. Ahí. También tenemos la medición en continua de la tensión. Aquí arriba tenemos para medir resistencia. Y aquí tenemos pues para medir intensidad
en continua, perdón, y arriba intensidad en alterna. Y nada, pues esto es más o menos lo que quería explicar. Venga, hasta otra.